Siendo Honestos llega a ustedes gracias a RICA, AES Dominicana, Clínica Abreu, referencia laboratorio clínico. Viví 9 meses donde todo era nuevo. Estando embarazada, todo me lo cuestionaba. Quería saber si estaba haciendo todo lo necesario, si estaba todo bien con mi bebé. Y tenía el corazón lleno de amor. Y al mismo tiempo, lleno de dudas. Sabía que estaba loca por ser mamá. Pero me asustaba un mundo hacerlo. Pero todo vale la pena. Bienvenidos a una nueva entrega de Siendo Honestos. Hoy tenemos una conversación que nos llena de orgullo y nos invita a reflexionar. Nos acompaña José Ramón Valdés Genao, un joven dominicano que ha roto barreras y cumplido un sueño que parecía inalcanzable: graduarse de Harvard University. Desde su experiencia como estudiante, José Ramón nos habla con el corazón en la mano sobre las precariedades del sistema educativo dominicano, los obstáculos que enfrentó para llegar hasta donde está y cómo ha logrado formar lazos y amistades valiosas en uno de los centros académicos más prestigiosos del mundo. Pero más allá de los logros académicos, nos conmueve escuchar cómo este triunfo también es el sueño cumplido de su madre, una mujer que sembró esperanza y fe en su hijo y que hoy, a través de él, ve realizado un anhelo profundo. Una historia que inspira, que toca el alma y que nos recuerda que con esfuerzo, visión y amor, los sueños sí se hacen realidad. Amigos de Siendo Honestos, en la presentación especial que preparamos para ustedes, vieron al invitado que tenemos esta noche. Para mí es un tremendo orgullo, honor, y estoy muy emocionada de recibir a José Ramón acá con nosotros, amigo. Gracias por estar aquí. Qué lindo tenerte en Siendo Honestos, en esta humilde casa en donde nos disponemos a conversar, a hablar de temas que creemos son relevantes para la gente. Y vamos a empezar a hablar de esa tremenda noticia. Te graduaste de Harvard, felicidades. Gracias, así felicidades. Es. Una felicidad y gracias por la invitación. De verdad que el placer es mío estar aquí. Oye, cuéntame un poco sobre tu historia. En la introducción ya nosotros mencionamos algo sobre tu origen. Estudiaste en una escuela pública, eres el primer estudiante dominicano que atraviesa una escuela pública y logra graduarse definitivamente en Harvard, y eso hay que celebrarlo. Yo pienso que cualquiera debe entusiasmarse, emocionarse con esa historia. Me imagino que tu mamá, la señora Jacqueline, y José Ramón, tu papá, estarán súper orgullosos. Muy contentos, muy felices. Todavía hablamos, porque la ceremonia de graduación fue hace como 2 meses. Sí. Todavía hablamos con mucha emoción y alegría, porque nunca imaginamos que íbamos a vivir un momento así. Y estamos muy agradecidos con Dios y con todas las personas que nos han ayudado para lograr esto. Entonces tú dices, eso no te lo esperabas, no se lo esperaban, pero eso tiene un montón de trabajo atrás. Claro, pero eso no quita el efecto sorpresa, Claro, de alegría, de emoción que como familia pudimos experimentar. No solamente entrar a Harvard, sino también el poder graduarme. ¿En qué momento esto empezó a ser una posibilidad? Cuéntame un poco sobre las conversaciones que se tenían en casa, el proyecto, el plan. Todos en algún momento los padres decimos, bueno, me gustaría que mi hijo estudiara en la universidad o quisiera hacer tal cosa, pero a fin de cuentas ellos son los que terminan decidiendo quién tomó la decisión y cómo fue. Mire, cuando yo estaba pequeño yo veía mucho televisión por cable, entonces yo veía Disney Channel, veía todos esos programas de Estados Unidos y veía la universidad, y entonces como niño yo decía, ay, me gustaría estudiar en Estados Unidos. Okay. Pero lo decía como cosa de niños. Ya luego cuando empecé a estudiar en bachillerato, empecé como a participar en actividades extracurriculares y también empecé a desarrollar un sentido de preocupación más fuerte por las cosas que pasaban en la sociedad, pero también empecé a pensar en el futuro académico. Entonces, ya como en tercero de bachillerato, empecé a planificarme dónde quiero estudiar y qué quiero estudiar. Claro. Entonces ahí me di cuenta que
Mis áreas de interés eran temas de relaciones internacionales, de ciencias políticas, pero luego entonces al investigar noté que la oferta en República Dominicana no se ajustaba tanto a lo que yo estaba buscando. Okay. Entonces me recordé de esos sueños de niño y empecé a organizarme a ver si iba a estudiar en el extranjero, pero lo tenía así como como usted sabe cuando usted tiene la computadora que tiene la ventana abierta pero está en otra cosa. Sí. Así estaba, hasta que luego al graduarme, que empieza la pandemia, ahí sí ya empiezo a investigar sobre becas en el extranjero con más seriedad. Y ahí investigo del proceso, primero en todo el mundo y luego más en Estados Unidos, porque mis padres me decían no quisiéramos que te vayas muy lejos. Entonces investigo el proceso en Estados Unidos y ahí comienza todo. Y cuando hiciste esa búsqueda, estabas apuntando directamente a becas, o sea, tu familia podía pagar una universidad en Estados Unidos, eso no era una posibilidad, ¿no? Para nada, incluso aquí en República Dominicana mi única opción era tipo la UAS, si me quedaba acá, o trabajar para pagarme una universidad privada acá. Esa era como mi plan seguro en caso de que las becas en el extranjero no funcionaran. Pero cuando empecé a investigar, justamente, o sea, yo siempre decía como todo típico nerd de, quisiera estudiar en Harvard, pero nunca lo decía como en serio, porque para mí eso era un lugar inalcanzable. Pero entonces luego, cuando investigo el tema de las becas en Estados Unidos, veo que para estudiantes internacionales, las universidades estadounidenses que tienen becas son las más selectivas, las de la Ivy League, Stanford, todas esas universidades que uno oye en las películas. Okay. Entonces ahí al investigar y digo, bueno, entonces me va a tocar aplicar a esas, porque esas son las que dan las becas. Claro. O sea que ni siquiera era un tema como de que yo tenía la intención de ir a Harvard, era más el tema de las becas y el tema financiero. Okay. ¿Cómo surge entonces? Yo sé que tú aplicaste a 21 universidades. Correcto. Esa aplicación, ¿cómo es? Para los que no sabemos absolutamente nada de ese proceso, muchos padres se sentirán identificados y estudiantes que lo han hecho, pero los que no sabemos nada. ¿Cómo funciona? Bueno, primero yo investigué todas las universidades que ofrecían ayuda financiera para personas que no sean estadounidenses de todo el mundo. Entonces, en base a esa lista, seleccioné a las 21 que iba a aplicar. Para mí el factor más importante era el tema financiero, o sea que escogí como de todo un poco en todos los estados y luego hay una aplicación, una página web, se llama la Common App, entonces ahí tú entras y llenas tipo como un currículum de todo lo que has hecho durante bachillerato, entonces ahí te piden información académica, que si tu promedio de calificaciones. ¿Cuál era tu promedio de calificaciones? 99.6. Claro, vamos a empezar por ahí. Esa entrevista tuvo que haber empezado por ahí, con un promedio de 99.6, pues usted puede soñar. ¿Hay gente que puede soñar aún con promedios inferiores a eso? Claro, luego he podido trabajar con otros estudiantes con promedios de 97, de 98 y también han logrado. Y también lo han logrado, ok. Sí. Entonces, dicho eso, ¿en qué momento, o sea, tú aplicaste a Harvard o no llegaste a aplicar a Harvard en ese momento, sí? Sí, apliqué a 21 universidades, casi todas las de la Ivy League y luego otras menos selectivas, pero sí apliqué a Harvard en ese momento. ¿Cómo te llegó la noticia? Bueno, fue un momento muy emotivo para nosotros porque las universidades te van dando respuestas en diferentes fechas. Entonces, durante el mes previo a las respuestas de Harvard y de la Ivy League, yo ya había recibido respuestas de todas las demás universidades, que eran como las menos selectivas. ¿Y te habían aceptado? No, en todas me habían o rechazado o puesto en lista de espera. No te puedo creer. Entonces yo decía, si no entren estas, dudo mucho que entren las de Ivy League porque son como las más top. Entonces ahí ya yo digo, bueno, Dios puede hacer un milagro. Entonces esa noche fue el último día de respuestas. O sea, ya luego si en ese día yo no recibía una aceptación, ya me tocaba quedarme acá. Okay. Y la primera que abro es Columbia, en Nueva York, y me aceptan. Y la última que abro esa noche es Harvard, que también me aceptan. Entonces fue un momento muy emotivo, mucha alegría. Empecé a gritar, a llorar, abrazando a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, y esa noche fue inolvidable.
que esa noticia llega, por supuesto, hay algarabía, como tú comentas, y empieza a ser el asunto, ok, ahora hay que irse. Ahora toca agarrar y armar maletas y irme a estudiar a Estados Unidos. ¿Alguna vez ya habías salido de tu casa para algo o no? Sí, en bachillerato llegué a participar en diferentes actividades extracurriculares, Sí. entre ellos los módulos de Naciones Unidas. Sí. Entonces ahí llegué a participar en una ocasión en un modelo de la ONU allá en Nueva York. Eso fue a través de un proceso de fundraising que hicimos en GoFundMe y de aporte que tocamos muchísimas puertas en el sector privado. Logramos recaudar $2,000 para esta competencia y pude ir. Y luego entonces también fui ganador de un programa de intercambio para ir a Washington como un programa de embajadores de la juventud dominicana. Claro. Entonces también ya luego más pequeño llegué a visitar varias veces familiares allá en Nueva York. Ese espíritu que tú tienes, ¿de dónde nace? ¿Es tuyo o esto es un esfuerzo colectivo? Me interesa saberlo. Mire, yo diría que yo soy el producto total de mis padres y de mi entorno. Yo cuando estaba pequeño, nunca se me olvida, yo tenía como 6 años y mi papá me regaló El Principito. Ese fue el primer libro que yo leí en mi vida. Y él me decía como, mira, quiero que me cuentes quiénes son los personajes, o sea, dame un resumen de todo y qué entendiste. Y luego entonces, después de eso, yo le vivía pidiendo más libros para seguir leyendo, porque para mí era como fascinante imaginarme todo lo que leía. Y también entonces recibí la inspiración de parte de mi madre. Ella fue la mejor de su clase, de su promoción, ella dio el discurso de graduación. También los dos vienen de Los Mina y mi mamá me cuenta la historia de cómo ella tenía la oportunidad de participar para irse con una beca a Georgetown en esos años, pero entonces por no poder inscribirse tenía como una tarifa de inscripción y al final no pudo hacerlo y ese fue como su sueño frustrado. Entonces, creciendo y escuchando esas historias... ¡Qué bella historia, caramba! Yo tenía como todos esos sueños y justamente por eso para mí fue tan emotivo el momento en el que recibo la aceptación, Claro. Porque uno está acostumbrado como que los sueños no se cumplen, los sueños son sueños. Y ese momento, vivirlo con mi madre, vivirlo con mi padre, con mi hermana y también como cumplir el sueño de mi madre que también era mío, fue muy bonito, de verdad. Es una historia espectacular, porque es una historia de trabajo, es una historia de sueños y de toda esa energía maravillosa, transformadora del poder de hacer las cosas bien, de estar juntos, echar para adelante, además y creer en la educación, que yo creo que es algo que qué bueno que le has puesto además atención. Estudiaste políticas públicas, pero con énfasis en la parte de la educación. Cuando regresemos de la pausa, yo quiero que tú me cuentes por qué decidiste esto, cómo evalúas al sistema dominicano desde el punto de vista educativo, qué crees que se puede mejorar y qué hiciste quizás tú distinto a otros que se quedan atrás por una serie de razones. Me lo dices ahora, ya verás. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía, juntos. Estamos felices porque es un logro de la familia, es un logro de la institución, es un logro del país. Pero también estamos un poquito nostálgicos porque pronto se nos va. Pero sabemos que todo lo que viene seguirá siendo para bendición. Me siento más que agradecido del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque puso su empeño, su ahínco en la educación de mi hijo, al igual de su hermana. Cada día sigue dando gloria a Dios, que tanto tu familia
como tus amigos, en especial también yo, siempre vamos a estar ahí para ti. Y pues te amo mucho, gracias por compartir conmigo tus desvelos, tus malas noches, porque ahí siempre voy a estar yo para apoyarte. Te amo. Seguimos con más Siendo Honestos, hoy con José Ramón Valdés Henao. Todos sus nombres, todos sus apellidos, porque me ha dicho que su madre merece que siempre la mencione. Y a veces el nombre de la madre se queda, el apellido del materno se queda. Te preguntaba sobre la educación de la República Dominicana. Quiero tu análisis y por qué estudiaste políticas públicas con énfasis en educación. Mire, al principio yo ni pensaba estudiar políticas públicas, porque para mí, cuando yo pensaba en política partidaria. Y lo que yo quería hacer era relaciones internacionales. Pero luego allá, en el primer semestre, tomé una clase de política comparada y aprendí cómo se puede estudiar la política desde un punto de vista académico, el tema de cómo se crean las políticas públicas, cómo se evalúan, qué análisis hay detrás de la construcción de una política pública. Entonces fue parecido como a ver ese proceso en el que tú te pones a pensar que si tú quieres sanar a un paciente y esa es tu pasión es la salud, tú estudias medicina. Si tú quieres construir edificios, si te interesa toda esa parte del diseño, tú estudias arquitectura. Entonces, para mí era eso, el pensar, yo crecí haciendo mucho servicio en la iglesia y viendo cómo, lamentablemente, dependiendo de dónde tú nazcas, muchas de las cosas que tú puedes acceder o no acceder dependen de eso. Entonces yo digo, bueno, yo creo que la mejor forma en la que yo puedo poner mis talentos al servicio del país es estudiando esto, políticas públicas. Y luego entonces me voy por el área de educación, porque cuando yo pienso en todos los retos que tenemos como país, yo creo que todo se resume a eso. O sea, la forma más sostenible y más duradera en la que para mí el país puede progresar es si se invierte y se prioriza el tema de la educación. Esa es mi mayor pasión y también en parte por la frustración de ver, gracias a Dios yo lo logré y logré mis sueños, pero yo he conocido muchos estudiantes, no solamente en mi liceo, sino también de otros liceos, con un talento y una capacidad y, bueno, la historia de mi madre, que si hubiesen recibido las oportunidades adecuadas, yo sé que estarían aportando muchísimo más al país. Pero muchas veces ni siquiera pueden ir a la universidad porque no pueden costearlo y tienen que trabajar para ayudar a sus padres, o no recibieron educación sexual y terminaron embarazadas jóvenes. O sea, hay muchas capas, vamos a decir así, muchos temas en los que la educación es necesario. Y mi análisis de la educación actual en República Dominicana, yo diría que tenemos muchos desafíos. Lo podemos ver por los resultados en la prueba PISA, más recientes en el 2022, si no me equivoco. Además de eso, yo personalmente digo que se requieren ciertas transformaciones, no tanto en la parte de inversión para infraestructura, sino en la transformación de la educación a nivel curricular. Es decir, que los estudiantes puedan salir dominando varios idiomas, que puedan salir desarrollando un pensamiento crítico, porque creo que mi opinión personal es que aprendemos muy bien a memorizar y a recordar cosas. Esa es como la filosofía educativa, pero no tanto a crear nuevas ideas y desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, nada, son muchas vertientes, pero entiendo que la educación puede ser transformada para crear ciudadanos más críticos y más capaces de aportar a su país, no solamente desde la fuerza laboral, sino también desde otras áreas que a lo mejor no vemos tanto, como las artes, como muchas otras. ¿Y ya te llamó el ministro Luis Miguel de Camps para que te vaya a trabajar con él? Tenemos una conversación pendiente. ¿En serio? Sí. ¿Sí? O sea, me habían llamado como porque quería conversar, pero no de una oferta de trabajo. No, pero qué bueno que se interesaron por tu historia. Ya tú te graduaste en Harvard. ¿Vas a volver a seguir estudiando o regresas? Tengo planes de trabajar un poco primero antes de seguir estudiando. ¿Allá? Sí. Ok. Entonces, por ahora, de hecho, voy a estar trabajando con un tema muy relacionado a la República Dominicana, allá en el extranjero. Y ¿qué vas a hacer? voy a estar trabajando en temas diplomáticos y de políticas públicas. ¡Qué bien! Tú trabajaste también con algo de Naciones Unidas, Correcto. ¿cierto? En mi primer verano hice una pasantía en la Misión Dominicana ante la ONU. Que son una gente maravillosa, siempre nos atienden increíble, debo decirlo. Sí. ¿Tú fuiste con José Blanco? Correcto.
embajador. Es que uno entiende y empieza a conectar puntos. Sí, y luego entonces estuve en París con la UNESCO trabajando temas de investigación, de inteligencia artificial y de la brecha de género. Fue muy interesante. Vamos a echar un poco atrás el cassette, para los de mi generación lo entienden bien. Tú decías que, como cualquier niño nerd, tú te imaginabas estar en Harvard. Soñaba con eso. Soñabas con esto. Pero ¿cómo funcionaba el esquema social dentro del aula de un muchacho que quizás no se asemeja al patrón regular del aula de una escuela? No importa si es pública, no importa si es privada. No quiero hacer esta diferenciación para esto. Me refiero a niños que tienen un interés, una pasión específica por el estudio y que son realmente distintos a otros que tienen otros intereses. ¿Cómo funcionaba eso en tu cabeza? ¿Cómo se movía eso? Usted sabe que, bueno, me causa un poco de gracia porque yo creo que creciendo yo tenía cierta dificultad como relacionándome con otros. No o sea, como con todo el mundo, ¿no? O sea, como que yo tenía una personalidad muy específica que hacía clic con personalidades muy específicas. Okay. Y entonces mi mamá me decía, oye, tienes que ser más social, no seas ermitaño, que no sé qué. Y luego cuando me voy allá a Harvard, que hago un grupo de amigos grandísimo y regreso aquí a República Dominicana en mi primer verano con el grupo de amigos y mi madre me dice, ¿pero qué pasó? O sea, ¿te cambiaron? ¿Qué te sucedió allá? Y yo le decía que no, que creo que eso fue como una experiencia que fue bastante diferente, el estar allá y luego cuando estaba aquí me sentía como un poco más diferente cuando estaba pequeño. Pero yo no me puedo quejar realmente porque siempre tuve apoyo de mis maestras. O sea, mis maestras alimentaban esa curiosidad y ese espíritu que yo tenía como de... ¿Las recuerdas a tus maestras? Claro que sí. Tengo maestras que me cambiaron la vida. Puedo mencionar algunas historias, pero por ejemplo, yo soñaba con esto de ir a la ONU, pero en mi escuela nada más participaban en uno que era privado, el costo era $2,000, ya más o menos mencioné la historia, y para mí pues nada, no se puede. Pero esa maestra me llamó y me dijo, mira, yo veo mucho potencial en ti, yo creo que si tú vas a tener una participación muy buena, entonces vamos a tocar puertas, hay otros estudiantes que lo han hecho antes y lo han logrado, y vamos a tocar puertas. ¿Cómo se llama esa maestra? Mi profesora Hilda. Entonces esa fue una profesora que me dijo, mira, hasta si tengo que vender cosas mías para ayudarte, lo voy a hacer. Qué bella. Y ella vio ese potencial en mí que yo no veía en ese momento y eso fue algo que me cambió la vida. ¿Cuál es el comentario de tus compañeros de colegio, de la escuela? ¿Has vuelto a hablar con ellos? Me imagino que tendrán un grupo de esto, no sé si tienen un grupo de WhatsApp, porque ahora la juventud usa otras plataformas que no son WhatsApp, pero me imagino que hay una conversación alrededor de tu logro, ¿no? Y creo que debe ser así. Sí, mis compañeros, muchos de ellos me escribieron y todavía me siguen escribiendo, como felicitándome, diciéndome que se sienten muy orgullosos, que también me mencionan como, wow, yo veía mucho potencial en ti, pero nunca imaginé que ibas como a hacer todo esto y nada, me siento muy agradecido de... ¿En la escuela no sufriste nunca te bullearon por nerd? Sí. Te bullearon por nerd. Sí, a sí. todos nos pasa, ¿no? En algún momento. Sí, de pequeño, sí, pero ya luego en bachillerato como que empezamos a madurar y ya no pasaba. Bueno, qué bueno. Oye, la historia es maravillosa. Me gusta además que me dices que cuando vas a Harvard conectas con un grupo de personas con las que al parecer tienes una afinidad mayor, ¿no? O sea, tienen los mismos intereses, están estudiando cosas similares y pues tal vez se vuelve más tranquilo ese espacio. Pero en Harvard hay otros desafíos que son, en Harvard y en cualquier universidad de Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque suelen tener múltiples culturas, nacionalidades, estilos de vida. Y tú me dices, yo soy un muchacho de Santo Domingo Este, de una familia cristiana, una familia que cultiva valores de iglesia, que tengo un padre, una madre y un hermano, una familia chiquita, bastante conservador, y llego a Estados Unidos, que eso es bastante variado, por decirlo así. ¿Cómo fue ese primer
choque? Bueno, ya tú lo habías visto por las experiencias anteriores, pero vivirlo diario. Mire, mi primera experiencia que para mí fue como un shock aquí en República Dominicana fue cuando estaba en bachillerato, como en segundo de bachillerato, Sí. recibí una beca para estudiar en la Alianza Francesa de Santo Domingo. Ajá. Y entonces para mí el estrato social que estudiaba allá era diferente. Y para mí eso fue un shock tan grande. Imagínense entonces llegar a Estados Unidos, que es aún mucho más diferente. Claro. No solamente porque Estados Unidos de por sí tiene muchas culturas diferentes, sino también que el tipo de estudiante que en promedio va a Harvard es de un estrato social y elevado, sí. Y sí. también de una preparación académica. ¿Cuánto cuesta la carrera en Harvard? La que tú hiciste. Bueno, por año $98,000 más o menos. ¿Y a ti te becaron completo? Sí, ¿Beca total? sí, sí, ¿Los 4 años? sí. Increíble, increíble. Pero sí, fue un shock. De hecho, he hablado sobre esto en otras entrevistas, pero yo llegué, yo creo que con la mente muy cerrada, porque creo que la forma en la que yo veía las cosas era como muy blanco o negro. Y luego entonces recuerdo, por ejemplo, que poco a poco fui teniendo experiencias como conocer a personas de religiones diferentes. Sí. Recuerdo hablar con una persona que practicaba el hinduismo y me hablaba de sus dioses Sí. en plural. Y yo me quedaba como en shock, como wow, Ok. que es muy diferente. Y también diversas culturas, diversidad de pensamiento, diversidad de orígenes, de raza, etc. Entonces, todo eso para mí al principio fue chocante, pero luego precisamente me di cuenta de que nunca en mi vida yo voy a volver a experimentar la bendición de estar en un lugar tan diverso. Y yo creo que eso te recuerda que al final del día todos somos seres humanos. O sea, al final del día el que ora a Cristo, a Dios, y el que ora a Alá, se pueden sentar y tener una conversación y tú te das cuenta que los puntos en común son mucho más grandes que las diferencias. O sea, todos somos seres humanos. Y eso fue algo que yo creo que aprendí allá y que aprendí a apreciar la diversidad y la belleza de que, bueno, yo soy dominicano y tengo mi forma de ser y mis valores y mi cultura porque nací aquí, pero si hubiese nacido en Europa tuviese otra diferente. Correcto. Usted es venezolana y tiene su bella cultura también. O sea, todo eso es muy bonito y yo creo que eso es algo, un valor añadido que pude apreciar allá. Y también es bellísimo que sumemos, ¿no? Claro. Que, por ejemplo, yo soy venezolana de nacimiento, siempre lo digo, pero que ya uno va agarrando algunos toques de la dominicanidad. Y ustedes que me ven por acá lo saben. Vámonos a la pausa y ya venimos con más. Esta entrevista me encanta, siendo honestos. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, Pa' ti, pa' ti, también pa' ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Seguimos con más. José Ramón Valdés Henao está con nosotros. Es el primer estudiante de una escuela pública de la República Dominicana que logró graduarse de la Universidad de Harvard con una beca total. Y eso es una tremenda noticia para este programa, tenerte aquí y conocer tu perspectiva. Yo quiero que tú le hables, José, a los niñitos que te están viendo en casa. A los niñitos que quizás hoy se están acostando a dormir y a lo mejor papá o mamá están trabajando. A lo mejor se quedaron con una tía, a lo mejor se quedaron con una hermana. La población vulnerable en República Dominicana y sobre todo nuestros niños, yo siento que está muy sola. Y quizás este mensaje puede ser inspirador para ellos. Miren, para mí es una bendición el haber experimentado todo esto, porque yo recuerdo cuando estaba soñando con estudiar en Estados Unidos y luego recibir la oferta de ser entrevistado en Harvard. Para mí eso ya de por sí fue como que wow, independientemente de si me aceptan o no, al haber sido entrevistado por Harvard fue algo increíble. Sí. Pero yo me ponía a pensar y yo digo,
pero es que nadie, o sea, yo nunca he escuchado de alguien que haya hecho esto. Yo como que me daba mi dosis de realidad y decía que esto es muy imposible. Y lo que quiero decir es que luego también lo han logrado más personas y yo creo que es bonito que tú puedas tener esos modelos a seguir en los que tú puedas inspirarte. Yo creo que si hay algo que yo les puedo decir es que prioricen su educación, que prioricen sus estudios y que pueden ver que otros ya lo han logrado y ojalá que no sea una historia extraña el que una persona de una escuela pública o de un colegio privado pueda resaltar en una alta casa de estudios en Estados Unidos, donde sea, aquí en República Dominicana. Y yo creo que cuando uno está pequeño, los modelos a seguir son beisbolistas, son artistas que destacan en actuación o que destacan en comunicación o que destacan en música, y eso está perfecto. Pero a ese niño, a esa niña que también sueña a lo mejor con ser científica, con ir a la NASA, con ir al espacio, con ser académico, con lo que sea, eso era el mensaje que yo quisiera darles, que si tú priorizas tus estudios, si tú tratas de buscar oportunidades, si tú hablas con tus padres para que te puedan apoyar y ellos ven ese interés en ti, que sí, que las cosas se pueden lograr. Sobre todo que se agarren de Dios, que también eso es muy importante. Amén. José, tú decidiste no quedarte con la experiencia solo para ti, sino que dijiste, si ya yo he tenido que pasar por todos estos trámites, yo quiero compartirlo. Y eso me parece también esperanzador, que quieras ayudar a otros a transitar ese camino que te ha permitido alcanzar un éxito, un hito en tu carrera profesional, que también pienso es parte de tu proyecto de vida. Cuéntame esa fundación que está ayudando a otros dominicanos a recorrerla. Mire, siendo honestos, Sí. yo estaba en el proceso de aplicación y estaba muy estresado, muy abrumado, porque todo era muy complicado y muy difícil y no conocía a nadie que me pudiese orientar claro. en ese momento. Y recuerdo que luego de mi cumpleaños hice una oración y le pedí a Dios, Dios mío, por favor ayúdame, porque yo sé que esto yo no lo puedo lograr solo y yo necesito ayuda. Y te pido que si al final yo lo logro, me permitas entonces poder ayudar a otras personas. Y esa oración yo la sentí como una promesa a Dios, de que si yo lo lograba, yo quería ayudar a más personas que también lo puedan hacer, porque solo es demasiado difícil. Y después, como a los 2 días, recibo una llamada de una persona con la que había hecho una pasantía. Me dice, José, ¿en qué estás? ¿Vas a terminar aplicando? Y yo le conté que sí, que lo estaba haciendo. Y él me dijo, mira, te voy a conectar con estos estudiantes, bueno, esta persona que es egresada de Harvard, otra persona que es egresada de Yale, para que te puedan como hacer un coaching y todo eso. Y eso fue como lo que cambió todo. Antes de yo mandar mis aplicaciones. Entonces, nada, luego al entrar en Harvard decido el poder hacer esta iniciativa, se llama Grupo BLL, cada año hacemos un programa de verano que se llama Bright Leaders League. Y lo que tratamos de hacer es ayudar a los estudiantes dominicanos que no solamente de escuelas públicas, sino de orígenes que no sean muy privilegiados, digamos así, para que puedan explorar más que ser un buen estudiante, cómo aportar en sus comunidades, o sea, cómo tener iniciativas extracurriculares, cómo hacer networking, cómo planificar su proyecto de vida, etc. Entonces, es algo que hemos estado construyendo durante los últimos 4 años. Cada año hemos tenido resultados excelentes, personas que han logrado entrar a más universidades en Estados Unidos. Estamos entrando en una Ivy cada año. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cuántos han logrado ya entrar? Ya hemos estado en Harvard, en Yale, en Columbia, en Dartmouth y en Stanford, en Duke, en otras universidades que también ¿Muchachos de qué zonas del país, por ejemplo? De todas partes. ¿De todas partes? Santo Domingo, Santiago, Dajabón. O sea que sí, estamos tratando de hacer ese trabajo. Y además de eso, muchísimos logran becas aquí en República Dominicana, han sido ganadores del Premio Nacional de la Juventud. Lo que quiero decir es, nosotros, eso lo han hecho ellos, nosotros lo que hacemos es rodearlos de jóvenes como ellos, que puedan verse reflejados y que puedan inspirarse unos a otros y que no se sientan como que, wow, mis sueños son demasiado locos, sino que, no, si tú tienes un sueño y tú haces un roadmap, o sea, como una estrategia para lograrlo, se puede hacer. Ahora, en estos días creo que fueron las pruebas nacionales, hace poco. ¿Tú crees en el concepto de las pruebas nacionales? ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que me encantaría
conversar con una persona del ministerio que trabaje con eso para tener una perspectiva más, no sé, más técnica, pero mi perspectiva desinformada, digámoslo así, es que las pruebas nacionales que yo he visto en otros países usualmente suelen cumplir una meta, o sea, no solamente ser diagnósticas, sino que pueda, si tú tienes estudiantes que tienen calificaciones sobresalientes en las pruebas nacionales, que tengan un incentivo de que, mira, tú tienes una beca completa para esta universidad o tú calificas para estas universidades que son más selectivas. O sea, en otros países suelen cumplir un fin. Yo lo que no entiendo ahora mismo es cuál es el fin de... Solamente es para diagnosticar, para ver una nota. Entonces, yo entiendo que si cumpliera un objetivo más claro de que, no sé, te serviría para entrar a la universidad o que te serviría para, no sé, decir qué tan bueno o malo puede ser X profesor. Claro. Pero bueno, a lo mejor de forma interna ellos lo hacen, no sé, desconozco, pero... Entiendo. Voy a irme a comerciales. Cuando regresemos, hay una situación inédita y no te quiero meter en un apuro porque tu historia es increíble. O sea, lo que quiero es que me cuentes el desafío de una universidad como Harvard en momentos en que, por ejemplo, se habla de medidas desde la administración del presidente Trump, que les ha dicho, me le revisan los celulares, las redes sociales, aquí no me entran más estudiantes de otros países. ¿Cómo están evaluando los estudiantes de Harvard esta situación? ¿Cómo lo ves tú? Me lo dices cuando regresemos de la pausa. Ya venimos con más. Seguimos con más. Hoy en Siendo Honestos abordando a este joven que tiene apenas 22 años, que su familia es de Santo Domingo Este, que siguen trabajando duramente todos los días. Su papá es músico, también ofrece servicio de transporte, su mamá es asistente ejecutiva. Me has contado un poco tu historia y tu hermana también está en Estados Unidos, en Nueva York. Así que tampoco es que está muy cerquita como para verse. Sí. ¿Ah? ¿Se ven con regularidad en Estados Unidos? Sí, logramos vernos con regularidad. Eso es bueno, eso reconforta un poco, sobre todo cuando viene el invierno, que es la época quizás más dura. ¿Cómo te llevaste con el frío? Terrible. Nunca terminé adaptándome, pero tocaba. Claro, eso es algo relativamente menor si el objetivo está puesto allí. Te preguntaba sobre cómo evalúan los estudiantes de Harvard, ahora que tú eres un alumni de Harvard. Bueno. Estas medidas del presidente Trump, sobre todo en función de la universidad. Sobre todo los estadounidenses expresan mucha sorpresa. Digo los estadounidenses con los que compartí ahí en la universidad, sí, porque va muy todas las medidas que se han anunciado van muy en contra de la idiosincrasia de una persona, no sé, que creció en la costa este, que tiene usualmente una tendencia más liberal, más demócrata, y no está acostumbrada a ese tipo de medidas. Entonces, yo creo que el campus está muy unificado en el hecho de que estamos en contra de las medidas que se han tomado. No solamente porque se entiende que muchas de ellas no tienen una explicación o un fundamento, vamos a decir, sólido. O sea, muchas de esas medidas, como por ejemplo el no permitir que estudiantes internacionales estemos en la universidad, o el querer que ciertos datos de los estudiantes sean entregados a la administración federal, son cosas que, no sé, la lógica detrás de eso todavía no se ha entendido mucho para el estudiante promedio, digamos así. Y también, pues, el hecho de las libertades que usualmente se han gozado en Estados Unidos, que, bueno, que se ven amenazadas, diferentes. Sí, se ven muy amenazadas, tengo que decirlo. Los estudiantes se sienten atemorizados, estudiantes, por ejemplo, de países latinoamericanos, dominicanos, o sea, ¿tienen algún temor? O sea, ¿sienten que su futuro podría estar en juego? Yo diría que los estudiantes internacionales sí. El estudiante estadounidense estaba usualmente protestando para, como advocating for us, como para ayudarlos. Para ayudarnos, o sea, demostrando solidaridad por el tema. Ahora mismo el tema está mucho mejor porque las cortes se están viendo todos esos temas y está todo eso paralizado temporalmente, o sea que los estudiantes internacionales pueden entrar sin ningún problema, aunque hay ciertas nacionalidades, incluidos Venezuela, Haití, creo que también Nicaragua, que han tenido otras medidas que también entonces no le permiten, Cuba no le permiten estar ni siquiera con visa de estudiante. Entonces ahora mismo
esa es como la realidad que tenemos en el campus. Es cierto, hay mucha incertidumbre y fíjense que la trayectoria de una persona para llegar a completar ese esfuerzo en una universidad de Estados Unidos, que es un gran sueño para mucha gente, pues nada, se ve ahora como un poco en el aire, ¿no? Claro. Y eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Tú quieres regresar a tu país después de esta historia? Claro que sí. Siendo honesto, yo trataba, cuando estaba en Estados Unidos, de explorar la política, con las clases que tomaba, aprendía mucho sobre política de Estados Unidos, y yo me aburría tanto porque yo decía, pero es que esto no es lo que me interesa. Y usualmente en las tareas, en los ensayos, trataba de aplicar todas las teorías que aprendía a una perspectiva local. Claro. Y también eso presentaba muchos desafíos porque me daba cuenta de lo mucho que podemos hacer. Tenemos mucha oportunidad de hacer muchas cosas en República Dominicana, y yo no quisiera ser como el típico que se queja pero no hace nada al respecto. Lo que sí veo es que actualmente, con 22 años, mis prioridades son ayudarme a mí mismo, ayudar a mi familia y establecerme antes de poder hacer políticas públicas aquí en República Dominicana por amor y por querer. Porque cuando una persona va a lo mejor a trabajar en el Estado por necesidad financiera, digamos así, termina poniendo su interés económico por encima de el servicio que tú tienes que hacer a los demás. Estoy asumiendo, pero sí, entiendo que cuando yo empiece a trabajar en el Estado lo quiero hacer totalmente independiente de intereses económicos, sino de mi pasión y mi compromiso por el servir a otras personas. Sí. ¿Tú crees que hay una relación directa entre lo que reciben los funcionarios públicos desde el punto de vista económico y lo que entregan a la sociedad? O sea, ¿tú crees que a mayor pago, mejor funcionario? ¿Esa relación es así o no? Yo lo veo un poco más complicado. Sí, claro. Porque lo que suele suceder es que yo creo que el país estaría mucho mejor con funcionarios que puedan capacitarse lo mejor posible. Sí. Pero entiendo que mientras más tú te preparas, más tú vas a exigir económicamente. Claro. Y si tú te preparas mucho y a lo mejor esos trabajos no están ofreciendo el sueldo que tú entiendes que mereces, ¿qué tú vas a hacer? O sea, muchas veces entonces vemos el problema de la fuga de cerebros. No, gente que se va al sector privado. Que se va al sector privado o termina yéndose a trabajar en otros países. Entonces yo entiendo que tenemos que capacitar más a nuestros servidores públicos, pero también poder retribuir económicamente a la proporción de esa preparación. Si tú tuvieses que decirle algo al José Ramón que estaba el año antes de entrar en bachillerato, a ese niñito que estaba ahí en primaria, en medio de algún bullying, en medio de los desafíos de estudiar, no sé si te gustaba algún muñequito, no sé si nada más era leer, ¿qué te gustaría decirle a ese José Ramón? Wow, no sé. Yo le diría que crea más en sus instintos y en sus sueños y que escuche mucho a sus padres. que así le va a ir bien. que así las cosas van a salir bien. Porque sí, tus papás te exigían, o sea, no eran unos papás fáciles. Yo diría que sabían alar y soltar. Ok, o sea, un buen balance. Claro, o sea, tenía exigencias, pero también veía resultados buenos y esas exigencias eran cumplidas. O sea, sí, mis padres sí trataban de siempre buscar un balance. Y el balance parece que lo consiguieron con bien. José Ramón, estoy encantadísima de tenerte en el programa y estoy muy contenta de que hayas querido compartir tu historia con nosotros. Además, me parece muy valioso que estén haciendo ese trabajo de permitir que otros jóvenes sueñen con la posibilidad de crecer profesionalmente, académicamente, y que además la oportunidad de la educación te haya abierto un mundo de posibilidades hasta en el ámbito de lo personal. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad. Si me permite simplemente terminar enviándole ese mensaje que ya he mencionado durante la entrevista, pero enviándole ese mensaje a los jóvenes, de verdad, que prioricen la educación, que prioricen la preparación. Yo sé que muchas veces la vida se pone en medio de tus sueños y tú tienes que trabajar y tienes muchas cosas juntas,
pero la educación es buena en sí misma y yo creo que el simple hecho de poder terminar una carrera y de poder, mientras más tú conoces, más independiente tú eres, más capaz de tomar decisiones por ti mismo tú eres, las mujeres, los hombres, o sea, edúquense, busquen oportunidades que al final de cuentas eso es un premio solo de por sí. Muéstrame tu anillo, ¿eh? Miren lo que él carga. El anillo de Harvard. No te lo quita, ¿verdad? Está bien. Tú duermes con él, seguro. No, para dormir me lo quito. Pero casi. Yo dormiría con él. Qué bueno. Gracias, amigo. Gracias Encantadísima de tenerte por acá. Cuídense mucho. Bello programa. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Siendo Honestos fue presentado por Rica, AES Dominicana, Clínica Abreu, referencia laboratorio clínico. Este programa en la plataforma de YouTube llega a ustedes gracias también al equipo de Miravisión, que son los que ponen el canal como debe ser. Si usted quiere que su canal de YouTube llegue a otro nivel, llame a Ricardo Miranda y a su gente, que ellos le van a dar esos tips que uno definitivamente no conoce y que hacen que la plataforma se nutra de gente linda como tú que nos estás viendo por aquí.